Nos ha consternado muchísimo, muchísimo este tema que sucedió aquí en Escobedo, Nuevo León, lo que le pasó a estos dos menores por haber consumido este pollo llamado pollo matón. No soy mucho de hablar de estos temas, pero creo que ahorita es importante verlo del lado microbiológico, del lado de la ciencia. Entonces, quisiera platicarles un poquito de lo que pudo haber sucedido en este caso y algunas recomendaciones súper importantes para que no vuelva a suceder esto, ya sea en una planta y también en nuestras casas. Bueno, vamos a empezar con las recomendaciones. Es importante cuando nosotros preparemos algún alimento o que compremos alimento, si no lo vamos a consumir al instante, tenemos que guardarlo en el refrigerador. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen bacterias. Son bacterias mesófilas. ¿Qué significa eso? Son bacterias que crecen a temperatura ambiente. Su temperatura ideal para reproducirse es de 35 a 45 grados. Si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, pues las bacterias se van a reproducir rápidamente. Y ahorita con la ola de calor que está azotando el norte del país, créeme que ese alimento se va a echar a perder rápidamente. Otra de las cosas que quisiera mencionarte es que existen dos tipos de bacterias, las bacterias que se les llaman degradadoras y las bacterias que se llaman patógenas. Las degradadoras son las que nosotros conocemos, son las que cambian las propiedades organolépticas del alimento. ¿Qué significa eso? Que cambian el olor, que cambian el sabor, la textura, que a lo mejor el alimento se vuelve más babosito, que huele feo, que huele agrio. Es una bacteria degradadora, que no es una patógena, que no te causa algún problema o que no te va a enfermar, solamente pues es un sabor desagradable o un olor desagradable. Sin embargo, el problema viene cuando el alimento viene contaminado con una bacteria patógena. Las bacterias no cambian las propiedades del alimento. Tú te las puedes comer y no lo vas a sentir diferente. Sin embargo, pues con el paso de las horas te va a causar algún problema digestivo, diarrea, fiebre, hasta puede causar muerte. Otro dato, las bacterias tienen una reproducción exponencial. Si yo tengo una bacteria, la bacteria con el paso del tiempo se va a reproducir de esta manera: 1, 2, 2, 4, 4, 8, exponencialmente hasta n veces. Entonces, si tú dejas tu alimento expuesto a la temperatura ambiente, créeme que si con el paso del tiempo vas a tener muchísima carga bacteriana y eso va a causar que el alimento se eche a perder o te haga daño. Por eso es importante que cuando nosotros compremos alimento o hagamos nuestra propia comida, si no la vamos a comer al instante, hay que guardarla en el refrigerador. Eso que nos decían nuestras abuelitas hace mucho tiempo o nuestras mamás, que debemos de esperar a que el alimento se atempere o que agarre una temperatura y después refrigerarlo, eso es un mito, porque realmente si tú no guardas ese alimento en refrigeración o le baja la temperatura a ese alimento rápido, pues puede causar una intoxicación alimentaria. A lo mejor hace unos años o varios años atrás, pues no era tan eficiente la refrigeración y pues descongelabas el refri, pues ahí era el problema, no tanto el alimento. Entonces el alimento no se echa a perder por meterlo al refrigerador y bajarle la temperatura. Ahora, ¿qué pudo haber sucedido en la planta, en el restaurante y probablemente en la casa de esta familia? Vamos a platicar un poquito de lo que pudo haber pasado en la planta o en el almacenado este pollo. Cuando el ave fue sacrificada en la granja, tuvieron que haberlo transportado a un almacén, a lo mejor directamente ahí en el rastro, o si no, a un CEDIS de esta marca. Aquí tuvieron que haber revisado la temperatura de transporte, uno, del tráiler que lo transportó, que no se haya roto la cadena de frío. Si empieza a oscilar la temperatura y se eleva a más de lo que está permitido, la norma te dice que debe de ser
4 grados hacia abajo es la temperatura óptima. Si el cárnico subió a 5 grados, ya se perdió, ya se rompió la cadena de frío y ese alimento tuvo que ser rechazado. No está permitido déjame hacer unos análisis microbiológicos y pues lo voy a liberar. No, ya perdió su cadena de frío y tú no sabes cuánto tiempo haya transcurrido con esa falta de control de temperatura. Ahora, ¿qué sucedió en el recibo del área donde fueron almacenados? Tuvo que haber alguien que haya revisado la temperatura de llegada de esa materia prima o de ese cárnico. La temperatura debe de estar bajo de 4 grados centígrados. Si no está así, ese alimento tiene que desecharse y no hay de que, ay, por favor, recíbemelo. No, es de ley que la temperatura debe ser respetada y no se debe aceptar un alimento que haya sido rota su cadena de frío. Si el analista de microbiología reportó o encontró un presuntivo hacia un patógeno, se debe de detener ese alimento. Nosotros volvemos como analistas a volver a resembrar, a volver a querer aislar ese patógeno, no nos va a volver a salir. Si ya nos salió positivo, los medios de cultivo para un patógeno son selectivos y no te van a volver a salir. Si salió positivo, es positivo. La gente de producción debe de estar consciente de lo que está sucediendo, igualmente el dueño del lugar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener estos mismos casos en futuras ocasiones. Y créanme, la multa de esta planta o de este restaurante y de esta planta que surtió este alimento, créanme que la multa es millonaria y hasta puede hacer que desaparezca esta granja o lo que haya, el proveedor de este pollo. Ahora, la gente que está en los almacenes o que esté manipulando el alimento crudo, pues debe de cumplir con ciertos requisitos para la manipulación. Primero, deben de tener buenas prácticas de manufactura. Estas deben de estar siendo revisadas constantemente. Deben de cumplir con su uniforme. Deben de tener los análisis clínicos para la manipulación de los alimentos. Esto se le llama salud ocupacional. Deben de tener todo lo que es los análisis para fiebres tifoideas, amibas, E. coli, estafilococos aureus que está en la garganta, etcétera. Diferentes análisis para estas enfermedades. ¿Qué pudo haber sucedido en el restaurante? Cuando llegó el tráiler al restaurante a surtirles, pues también tienen que estar revisando si la temperatura de transporte y la temperatura del alimento en sí, en situ, o sea, bayonetear el pollo para ver si la temperatura de los canales o del pollo pues está a la temperatura reglamentaria. Si el transporte no se rompió la cadena de frío desde el área donde la tenían almacenado hacia el restaurante. 2. ¿Cómo los manipuladores trabajaron el alimento? ¿Cómo lo cocieron? ¿Qué temperatura salió el pollo? Si estaba bien cocido. Si ellos tienen buenas prácticas de manufactura, ¿qué significa? Que si no están haciendo malas prácticas en el manejo, como es estarse rascando mientras están elaborando, cociendo el alimento, si no están estornudando, si tienen los exámenes clínicos que mencionamos ahorita, fiebre tifoidea, si no tienen amibas, si no tienen hongos en las uñas, si no tienen estafilococos aureus en garganta, estafilococcus epidermidis en piel, etcétera. Esas análisis clínicos son reglamentarios, te los pide la autoridad para que tú puedas manipular alimentos. Ahora, si no están utilizando los mismos accesorios para manipular alimentos crudos con alimentos cocidos y no están mezclando los artículos,
si se están lavando bien las manos, si tienen la capacitación que es necesaria para la manipulación de los alimentos. Ahora, ¿qué pudo haber pasado en la casa? Si la familia, al momento de comprar el pollo, si es que se lo llevó hasta su casa y se lo comió ahí, ¿cuánto tiempo pasó en que se comieran ese pollo? Si no lo dejaron ahí eh, tiempo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, etcétera. Si realizaron las medidas de higiene, no sabemos qué es lo que sucedió. Aquí yo no estoy mencionando, le estoy quitando responsabilidades a la empresa, ni tampoco estoy adjudicando responsabilidad a la familia. Solamente estoy hablando acerca de las cosas que pudieron haber sucedido para que haya pasado este lamentable suceso de estos dos niños. Ahora, ¿qué medidas tiene que acatar la empresa o qué tiene que hacer la empresa para poder evitar que vuelva a suceder? Créeme que ahorita la multa por sanidad pues va a estar muy, muy grande, muy grave. Probablemente cierre esa empresa porque este es algo, es una alerta sanitaria muy grande. Entonces, ellos tienen que hacer una causa raíz, una investigación de causa raíz, ver todo lo que sucedió durante el proceso, durante todo lo que sucedió desde que mató al animalito, desde que lo almacenaron, desde que llegó al área, qué es lo que está pasando en el restaurante. Eh, Tienen que investigar completamente todo. Deben de haber retirado todo el pollo que salió en ese lote de todo el almacén. Deben de lavar perfectamente, realizar sus procedimientos de crisis, de liberar todas las líneas si es que pasan por líneas de proceso. Deben de hacer los análisis clínicos a su personal, deben de hacer sus análisis microbiológicos. Está muy crítico este caso. Y otra cosa que me causa mucho conflicto y mucho ruido, eruditos, es que cuando hay un caso como esto, normalmente no se presentan solamente dos casos, sino existe más población que tiene una intoxicación alimentaria. Está documentado, hay muchos casos en diferentes países y no solamente se presentan dos casos. Entonces, está raro, pero no quiere decir que no sea cierto, pero pues hay que investigar más de lo que sucedió. Entonces, por mi parte, yo te recomiendo que cuando consumas alimentos o que elabores tus alimentos o que compres alimentos, si no te los vas a comer al instante, guardas el refrigerador. No es cierto eso que te dicen que si tú no te comes al instante o si está caliente el alimento no lo puedes meter al refrigerador. No es cierto. A lo mejor hace unos años eso pasaba porque la refrigeración era deficiente, no es como ahorita que no se descongela. Antes así los refrigeradores trabajaban y por eso te decían que no podías meter el alimento caliente. Entonces, si tú dejas el alimento expuesto a altas temperaturas al medio ambiente, las bacterias te van a crecer y pueden causarte o que se eche a perder tu alimento o que si una bacteria se encuentra ahí, una bacteria patógena que causa algún problema, alguna enfermedad, pues se va a desarrollar y te va a causar alguna infección. Entonces, las bacterias patógenas no degradan el alimento, entonces es una mentira también que te puedan decir, es que está echado a perder, te va a hacer daño. Pues probablemente sí te cause daño, pero no por la degradación del alimento. Probablemente ahí tenga otra bacteria que pues no se ve a simple vista, las bacterias no se ven a simple vista, tampoco saben, nada más las que son las que degradan el alimento, que son las típicas, las normales. Pues es un problema muy grave lo que sucedió, pues por parte de microbiología, pues son los problemas que lo que tiene que remediar la planta. Y pues espero que este caso nos sirva de, pues tristemente nos va a servir
para que podamos establecer mejores medidas de higiene, de sanidad en todas nuestras plantas de alimentos, en todos nuestros procesos, también en los restaurantes. Tristemente, eso lo vamos a tener que tener en mente. No debió haber sucedido esto, pero pues sucedió y pues solamente hay que seguir las recomendaciones, trabajar basado en las normas de higiene, y cuando nos salga algún positivo o que nos salga o que se nos haya roto alguna cadena de frío, pues tenemos que levantar la mano y poder detener ese alimento. Pues el dueño del lugar, del gerente o el que sea más responsable de ese lugar o el más alto rango, pues debe de estar consciente de lo que está sucediendo, y él también debe decir, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. Ya mi microbiólogo, mi químico me lo detectó, yo creo lo que está sucediendo y más vale detener ese alimento y desecharlo a que suceda esto. Este terrible caso que sucedió aquí en Escobedo, Nuevo León, por el consumo de este pollo. Pues, ¿qué más le puedo decir, mis eruditos? Pues es un muy triste caso, y esto solamente son observaciones por parte del área de la ciencia, de la microbiología, que es lo que está diciendo. En ningún momento estoy dando responsabilidades a la familia y en ningún momento estoy deslindando a la empresa. La empresa tiene que hacer sus medidas de investigación y si es culpable tiene que acatar las sanciones sanitarias que le imponga la autoridad. Entonces, por mi parte, pues me despido de ustedes y pues esperemos que ya no vuelva a suceder este caso y que no nos suceda en ninguna de las plantas en las que nosotros estemos trabajando, y solamente que hay que seguir las medidas y pues no dejarnos llevar de que al cabo no pasa nada. Sí pasa y aquí sucedió.